Bienvenido, queridos amigos y amigas, a tu página Libros Inmortales. ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Vamos a empezar entonces con el capítulo 12 del libro El mito del emprendedor, en su tercera parte. Recuerde que en esta parte se encuentra el contenido más valioso de este libro, donde se aprenderá cómo construir una pequeña empresa o negocio que funcione. Son 7 etapas claramente diferenciadas. Entonces, sin más, empezamos. Capítulo 12. Su vocación inicial. La característica clave del acto volitivo es la existencia de un propósito que debe ser alcanzado, la clara visión de una vocación. Robert Asacholi. Dudo que a estas alturas no quede claro que no creo que el negocio sea el tema más importante en la agenda de un propietario que se precie. Sin duda, el propietario es lo importante. Tampoco sorprenderá oír que no creo que el negocio deba ser la vida de su propietario, aunque desempeñe un papel muy importante en ella. Pero antes de empezar a determinar cuál debe ser este papel, el propietario tendría que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Cómo quiero que evolucione mi vida? ¿Y en qué debe convertirse esta? ¿Qué y quién deseo ser? ¿En qué me quiero convertir? Su vocación inicial no será nada más que la respuesta a estas preguntas y a otras de similares características que se puedan llegar a plantear. Considerémoslo desde otra perspectiva. Me gustaría que imaginase que está a punto de disponer de una de las mejores ocasiones que ha tenido en toda su vida. La situación tiene lugar en una sala lo suficientemente grande como para dar cabida a todos sus amigos y a su familia, a sus socios empresariales. Cualquier persona para la que usted pueda resultar importante y que análogamente pueda ser importante para usted. ¿Se lo imagina? Las paredes están recubiertas con espesos tapices de tonalidades doradas. La iluminación es tenue, suave, ofreciendo un cálido aspecto de las expectantes caras de sus invitados. Las sillas que ocupan han sido especialmente fabricadas para la ocasión, de tal suerte que el color de su tapicería hace juego con los tapices. Todo el suelo está recubierto por una gruesa alfombra, completando la sensación de mullida comodidad del conjunto. En la parte frontal de la sala está situado un restrado y sobre él una larga mesa perfectamente decorada, con candelabros en sus extremos que sostienen velas encendidas. En el centro de la mesa se halla situado el objeto de atención de los asistentes a esta convocatoria, un largo, brillante y sobrecargado ataúd ornamentado. Y en ese ataúd se halla usted, tieso, rígido y erático dentro de él. ¿Se imagina a sí mismo yaciendo en el interior sin poder echar ni un vistazo a lo que ocurre en la sala? Bien, escuche. Desde las 4 esquinas de la sala suenan sendas cintas grabadas con su voz. ¿Puede oírlas? Se está dirigiendo a sus invitados, les está contando la historia de su vida. ¿Cómo le gustaría que fuese esta historia? Esta es su vocación inicial. ¿Qué es lo que le gustaría ser capaz de decir sobre su vida antes de que sea demasiado tarde para añadir cualquier cosa? Esta es su vocación inicial. Si se hallase a punto de escribir un guión para la cinta que está reproducida desde las 4 esquinas de la sala en la que tendrá lugar su funeral, ¿qué diría sobre usted mismo? Esta es también su vocación inicial. Y una vez que se ha creado el guión, todo lo que hay que hacer es garantizar que se lleve a cabo todo lo escrito en él. En resumidas cuentas, lo que usted tiene que hacer es empezar a vivir su vida como si fuese algo extremadamente importante. Tomarse la vida en serio, crearla intencionadamente, reconvertir de forma activa su vida hacia lo que desea. ¿Simple? Sí. ¿Fácil? No. Aunque es algo absolutamente esencial si su negocio requiere
tener un mínimo significado más allá del trabajo, porque si su negocio aspira a convertirse en parte integrante de la cinta grabada, si quiere producir una mayor contribución a la realización de su sueño y pretende convertirse en un componente significativo de su vocación inicial, debe hacerle saber a su negocio cuál es esta vocación. ¿Y cómo espera poder realizar lo anterior si no sabe lo que realmente es? Sin una idea clara de lo que tiene que ser su vida, ¿cómo puede empezar a vivirla? ¿Cómo va a saber cuál será el primer paso a emprender? ¿Cómo mediría su progreso? ¿Cómo sabrá dónde está? ¿Cómo podría saber hasta dónde ha llegado cuando le falta por recorrer? Sin la existencia de una vocación inicial, lo anterior no sería posible, sería virtualmente imposible. Tal como ocurre con las empresas maduras, creo que las grandes personas son aquellas que saben cómo llegar, dónde quieren y lo que tienen que hacer para llegar allí. La gente importante tiene una visión de sus vidas que intentan emular en todos y cada uno de sus días. Van a trabajar pensando en sus vidas y no solamente para sus vidas. De hecho, estas quedan condicionadas en el presente, por lo que se supone que terminará siendo su futuro. Suelen tender a comparar lo que han hecho con lo que se supone que intentaban hacer, y allí donde existe una disparidad entre ambas, no esperan mucho tiempo para corregir cualquier eventual diferencia. Pienso que resulta de todo punto cierto que la diferencia entre la gente extraordinaria y cualquier otra persona es que los primeros viven sus vidas de forma activa, mientras que el resto de los mortales viven condicionados, esperando pasivamente a los que les depare el futuro. La diferencia entre las dos categorías citadas en la que hay que entrevivir intensamente y existir sin más. La diferencia entre los dos es la que hay entre vivir intencionadamente y simplemente vivir accidentalmente. Déjame repetir una vez más la gran cita de Don Juan en el libro de Carlos Castaneda, A separar de pies. La diferencia entre un guerrero y un hombre ordinario es que el primero ve cualquier cosa como un reto, mientras que el segundo lo ve todo como una bendición o como una maldición. En consecuencia, antes de poner en marcha un negocio o de volver a él mañana, deberá usted hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo quiero que evolucione mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi vida cotidiana? ¿Qué es lo que soy realmente capaz de decir sobre mi existencia, sobre lo que realmente sé de ella? ¿Cómo me gustaría ser con las otras personas en mi vida? Con los miembros de mi familia, con mis amigos, con mis asociados, en los negocios, con mis clientes, con mis empleados, con mi comunidad en general. ¿En qué términos me gustaría que la gente pasase sobre mí? ¿Qué me gustaría hacer en los próximos 2 años y en los 10 siguientes y en los 20 siguientes, cuando calculo que dejaré de evolucionar en mi vida futura? ¿Qué me gustaría aprender específicamente durante mi vida desde el punto de vista espiritual, físico, financiero, técnico, intelectual? Y sobre mis relaciones humanas, ¿cuánto dinero necesitaré para hacer las cosas que quiero cuando las necesitaré? Estas son tan solo algunas de las preguntas más comunes a las que debería responder en la creación de su vocación inicial. Las respuestas se convertirán en los estándares contra los que se podrá medir su progreso vital. En ausencia de este tipo de estándares, su vida transcurrirá pobremente, sin propósito claro, sin sentido y sin significado por el que luchar. En este sentido, su vocación inicial resulta ser la visión necesaria para traer su negocio a la vida y a su vida al negocio. Le garantizará un propósito, le suministrará la energía necesaria, le ofrecerá el elemento necesario sobre lo que construir una existencia basada en la consecución de los pequeños objetivos del día a día. Esto es lo que ha echado en falta en mi negocio, dijo Sarah, casi en voz en grito. Por favor, ¿cómo puedo haber emitido algo que parece tan obvio? No seas tan estricta contigo misma, le dije. Todos somos en mayor o menor medida conscientes. Inconscientes. Únete al club, déjame que te cuente una historia. Hubo una vez un hombre joven acababa de cumplir los 40, cuya vida parecía que no conducía a ninguna parte de algún modo nunca se había planteado seriamente seguir un plan que le permitiese realizarse como persona. Su vida carecía de una meta. De un modo u otro había eludido el instituto en
su primer curso en la Universidad de California, Los Ángeles. No era capaz de encontrar nada que pudiese captar su atención y que permitiese un trabajo serio y consecuente. Estudió música, muchos dicen que de forma brillante cuando era un crío, pero cuando se hizo adulto fue incapaz de definir las convicciones y no logró desarrollar una carrera musical adecuada. Había muchas cosas que le atraían: la música, la religión, la mística, la poesía, las drogas, las novelas baratas, el dinero, aunque ninguna de ellas de forma permanente estaban dispuestas a aceptar cualquier empleo que se les ofreciese. Y debido a sus múltiples y variados talentos, cualquier cosa que hiciese le hacía bien, aunque ninguno de los empleos que aceptaba la llevaban a establecer una ligazón con el futuro, o cuanto menos con un futuro que le pudiese atraer, después de dejar colgado sus estudios universitarios en mitad de carrera. Se desplazó a Nueva York para estudiar arte, pronto cambió de idea y se alistó en el ejército, con el que fue a Corea. Su padre falleció repentinamente, lo que le obligó a volver al hogar para cuidar a su madre y a sus hermanos más pequeños. Algún tiempo después conoció a una atractiva mujer con la que se fue a Europa. En el viejo continente se dedicaron a viajar de país en país en una motocicleta, viviendo en su habilidad para tocar el saxo y de la venta de figuras religiosas frente a la catedral. Finalmente, sin dinero y cansado de ese juego carente de sentido, fueron repatriados a los Estados Unidos por el propio gobierno de Nueva York. Se empleó como conductor de uno de los taxis amarillos de la ciudad de los rascacielos, para acabar entregándoselo a su propietario en Los Ángeles. Cuando él tenía 25 años, contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a San Francisco. Allí, nuestro protagonista empezó vendiendo enciclopedias y tocando el saxo para poder subsistir, mientras transcurría su existencia. Inexorablemente, la vida familiar se convirtió en una batalla diaria y constante. Como consecuencia de las múltiples disputas matrimoniales, debido a una buena medida el alcoholismo y la finalidad de su esposa y su propia falta de resolución, todo terminó en divorcio. Inmediatamente conoció a una mujer mucho más joven que él, cuyos ojos brillaban de una forma que nunca habían visto en su ex mujer. Ella leía sus poesías y quedaba prendada por lo que en ellas él manifestaba, escuchaba su música y quedaba impresionada por lo que era capaz de transmitir. Se sentía satisfecha de sentarse a su lado sin hablar, sin preguntar, sin cuestionar, aunque él siguió vendiendo enciclopedias y seguía necesitando de conexión, algo que le garantizase algún tipo de propósito vital y le evitase seguir sintiéndose falto de objetivos. Su vida tomó un giro completamente positivo al lado de esa joven mujer que al cabo de un tiempo se convirtió en su segunda esposa. Volvió a la universidad, dejó la venta de libros, empezó a estudiar materiales relacionados con la construcción, de forma que pudo empezar a trabajar con sus manos en lugar de hacerlo con la palabra. Se desplazó con su flamante esposa al sur de California y empezó a emplearse con trabajos de construcción de los que era despedido sistemáticamente después de algún tiempo, hasta que aprendió al oficio mínimamente. En aquellos momentos era un hombre al final de la treintena que estaba empezando a realizar trabajos que podían hacer, y de hecho hacían chicos 20 años más jóvenes que él. Le veían como un bicho raro. La barba le llegaba hasta el pecho y sus cabellos hasta los hombros. Escribía poesía por las noches, tocaba jazz, los fines de semana comía burritos con sus compañeros mexicanos en el trabajo. Fumaba algún que otro canuto por las tardes y soñaba con su futuro inmediato después de que él y su esposa comprasen 20 acres de terreno en una zona de los condados mendocino, donde empezaría a construir su propia casa con sus manos y formarían una familia que integraría también a las 2 hijas que tuvo en su primer matrimonio. Disponían ya de una casita con un solo dormitorio en Santa Ana, California. Conducían una camioneta Chevy de 52 y junto a Dan y un ejemplar de gran danés y un perro de lanas negro llamado Murray, vivía una cómoda y relajada existencia que casi se asemejaba con su ideal de lo que debería ser una vida perfecta. Pero, como suele ocurrir con todas las cosas buenas, esta situación también llegó a su final
cuando nuestro joven personaje, que ya empezaba a hacerse mayor, perseguido por los demonios de alguna música difícil de catalogación, decidió volverse al norte, ahora que ya tenía definida una correcta vida de pareja y había ahorrado lo suficiente gracias a su vida ordenada. Ahora que sus manos y su espinazo estaban acostumbrados al duro y fatigoso trabajo justo, entonces fue cuando empezó a pensar en la posibilidad de convertirse en el constructor que quiso ser 3 años antes. Debido a ello, decidió abandonar todo lo que había conseguido para iniciar la consecución del sueño que debía permitirle conseguir unos objetivos, al parecer siempre conseguidos, pero nunca alcanzados. Él y su paciente esposa, junto con su gran danés y su perro de lanas negros, más todo lo que había acumulado en sus recientes años de cómoda existencia trabajando en sus manos, en lugar de hacerlo con la palabra, se trasladaban a su camioneta Chevrolet de 52 hacia San Francisco, de donde habían venido no hacía tanto tiempo. Fue pues con él en aquel momento cuando el gran cambio se produjo y cuando ocurrió lo impredecible, nuestro hombre con 38 años a sus espaldas, acompañado de su joven esposa, sus perros y sus camionetas, fue invitado a mudarse temporalmente a donde vivían su hermana y su esposo. Mientras negociaba la compra del terreno de sus sueños en el condado de Mendocino, su cuñado tenía la idea de que nuestro héroe podía tener éxito como consultor en el área en la que era un experto en experiencia demostrada, esto es, en el área de las ventas, en su agencia de publicidad especializada en pequeños clientes pertenecientes al sector de la tecnología punta. Mientras tanto, nuestro héroe pretendía comprar el terreno de sus sueños en Mendocino, donde pedir instalarse con sus compañeras y seguir los designios de su verdadera llamada. Todo el mundo estaba seguro de que lo iba a lograr, nadie lo dudaba. Imbuido del fuerte idealismo que había marcado su juventud, iba sin duda a lograr realizar su visión. Los 20 acres no eran más que esto, una visión que requería mucho empeño para ser lograda. Es verdad que el tema de la licencia y del dinero suponían cierto obstáculo, pero nadie dudaba que eso fuese un problema que no se pudiese sobrellevar. Después de todo, era un hombre que había vivido una vida supuestamente llena de experiencias positivas. Cualquier que fuese su nueva posición podía llegar a realizarla. Cualquier que fuese su meta podía conseguirla. Nada de lo que había hecho hasta entonces había ido del todo mal. En consecuencia, escogió en este caso dedicarse a aquello para sus amigos y para su familia. Era, si no explicable, ciertamente algo que merecía atención con asombro, en algunos casos, en otros con pena, pero nunca sin temor, puesto que alguien quien era capaz de afirmar o de garantizar lo que este hombre iba a seguir haciendo después, aunque en cierta medida todos y cada uno de ellos en su fuero interno no dejaban de envidiarle. Podemos imaginarlo, la situación le envidiaban porque parecía tan libre, independientemente del problema existencial perpetuo en el que se encontraba, el margen de su falta de dirección vital con independencia y de su caprichosa y a menudo peligrosa filosofía. No existía ningún género de dudas de que este hombre, aunque se estaba haciendo viejo, estaba viviendo una aventura romántica como las que suelen aparecer en las películas, o según como se mirase, estaba protagonizando una triste y, tal vez, peligrosa tragedia. Para el criterio de la mayoría, era una persona que estaba viviendo demasiado cerca del límite. Era un hombre de mediana edad. Ya no era aquel joven de larga y barba, con esposa joven, 2 perros, una camioneta y sin casa propia. Ahora vivía con su familia buscando y deseando una propiedad que tal vez no podría pagar. Apenas tenía una idea clara en su mente, pues asumía que todas sus ideas podían ser perfectas e intentaba subir los peldaños de una escalera que le llevaría a una situación para la que indudablemente no estaba preparado. Y lo hizo. Subió los peldaños y fue realmente impresionante. Se halló, gracias a las buenas intenciones de su cuñado, súbitamente transportando a un mundo que podía haber pertenecido a cualquier otro de los que él personalmente podía conocer. Nada menos que
al Silicon Valley. Allí se había contactado con técnicos que eran propietarios de negocios cuyos nombres no eran ni siquiera capaz de pronunciar a la primera, e intentando hablar de temas que ni siquiera conocía, quedó anodado por la magnitud de su propia ignorancia. Y pronto algo se le hizo absolutamente evidente. Empezaban a preguntarle: ¿cómo me puede ayudar? Se veía obligado a contestar: no lo sé. Le preguntaban: ¿qué sabe usted de mi negocio? Tenía que contestar: nada. Le miraban durante un buen rato para finalmente apuntarle: ¿por qué no vuelve usted cuando haya tenido algún tiempo para pensar en ello? Terminaba diciendo que lo haría, y lo hizo porque era consciente de que algo estaba ocurriendo allí. Comprendemos, allí había un hombre acostumbrado a vender de noche enciclopedias por las casas de personas que veían la televisión o cenaban. Para ellos este vendedor era alguien sospechoso que surgía en las noches, hasta que abría un muestrario de enciclopedias y los vívidos colores de las páginas que mostraban cobraba vida. Los mapas, las transparencias relativas al cuerpo humano, la lista de temas que cada uno de ellas trataba, las preguntas que se podían responder y que habían ido surgiendo a lo largo de sus vidas monótonas y ordinarias, relacionadas con temas tan variados como el futuro de sus hijos y de su educación y de sus conocimientos, de su información, y todo ello antes de la llegada de la era de la información. Llegados a este punto, sus ojos se habían iluminado, contemplado todas estas páginas en colores con los que todo quedaba pendiente de una determinada decisión. Era algo que se solía hacer tarde, casi de noche, esperando la decisión de un tal Frank y una tal March, hasta que finalmente Frank se atrevió a decir, a modo de cortesía: bien, March, teníamos que pensarlo. ¿Crees que deberíamos decidirnos? Y nuestro héroe de 30 y tantos años se quedaba quieto sin decir nada, sin apenas demostrar su presencia, sin un solo movimiento, sin un suspiro de ánimo para March, dejando solo a Frank esperando un sí o un no como respuesta, y según cuál fuese esta, volviendo a la noche de la que había surgido para, si tenía suerte, volver a empezar con Ben, con Mary y con sus hijos, a los que habría que volver a enseñar las brillantes y coloreadas láminas, volviéndolo a explicar los útiles que podían resultarles todas ellas. Para este hombre, este nuevo mundo, este Silicon Valley, representaba un milagro. No sabía nada sobre dicho mundo, sobre sus negocios o de las pequeñas y complicadas cosas que podían fabricar, de las pequeñas cajas negras con sus arcanos significados a los que no se podía llegar, puesto que su experiencia se limitaba a sus cafés en ciertos ambientes, en la poesía, en la música, a la vez que en la construcción y en la mezcla de materiales de obras que obviamente quedaban lejos de este indelicado pequeño mundo que vivía en una extrañas, complicados y laberintos cerebros. Aunque intuitivamente sabía que tenía que haber algo que esa gente necesitaba, sabía que había algo que le estaba esperando allí, algo peculiar en sus vidas, y eso era debido a algo extraño y a algo inexplicable, algo preparado para él, algo que tan solo alguien que había vivido en la inconsciencia, en el cataclismo, en la completa desorganización y apasionamiento, haciendo lo que le pudiese apetecer en todo momento, era capaz de apreciar en su plenitud, de detectar en toda su dimensión. Y fue entonces cuando se levantó la cortina entre el mundo de los técnicos de Silicon Valley y el propio mundo de nuestro héroe, pero por encima de todo, la cortina que existía entre ese mundo y él mismo, la que existía entre nuestro hombre y su propia vida. Fue entonces cuando se dio cuenta de forma subida y asombrada de que, mientras no comprendieses el negocio de los que deberían ser sus clientes, no llegaría a comprenderlos a ellos personalmente. Y fue en ese instante de cruda realidad cuando nuestro héroe renació, descubrió así una vida completamente nueva, y con este descubrimiento se produjo por primera vez en toda su vida la aparición al asomo de algún tipo de propósito, que nunca volviese a caer la cortina, que nunca estuviese
esta volviese a cubrir y esconder lo que quedase atrás, que el mundo no era algo como lo que hasta aquel momento se había pensado que era, que nadie podía llegar a pensar lo que él creía que sabía, que todo seguía siendo tal como él siempre había pensado que era, es decir, un misterio, pero que él no era el único que no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Lo que aprendió en Silicon Valley fue que nadie es consciente de lo que está ocurriendo. La realidad está siempre abierta a cualquier tipo de interpretación y todas las interpretaciones son legítimas. Después de todo, se había encontrado con Frank y con Marge cara a cara, había sido capaz de sobrevivir a la peor de las confrontaciones. Había sido incluso atacado por un perro pastor alemán mientras intentaba cerrar una venta, justo frente a la mesa de la cocina. ¿Quién podía vanagloriarse de algo similar en el Silicon Valley? Y vivir para contarlo, y además logró cerrar la venta. Pudo salir de aquella situación con un contrato firmado y con un cheque en la mano. ¿Quién dijo que las pequeñas cajas negras pueden llegar a ser peligrosas? ¿Quién dijo que hay algo que temer? Algo que no se llegue a comprender. Paré mi narración durante un buen rato para ver qué efectos había producido en Sarah y en qué medida quería plantear una pregunta que parecía obvia, pero que tenía que hacer después de seguir con mi pequeña historia. Con ello, este capítulo en la vida de nuestro héroe quedó cerrado y abrió una nueva. Entró en la cuarentena y produjo el fin de su segundo matrimonio, que a su vez había dado como fruto su tercera hija. Otro amor de su vida que no podía, como no puede ningún hijo sustituir o arreglar un matrimonio roto. Durante los años que siguieron, se convirtió en el mejor de toda su nueva tarea, en su nueva profesión. Aprendió aquello secreto que siempre creyó escondidos en las mentes de sus nuevos clientes. Se casó con una mujer mucho más maravillosa que cualquiera de las otras dos. Tuvo 2 hijos más. Luchó en 1000 batallas, partiendo a veces del desconocimiento y de la ignorancia. Salvó un obstáculo tras otro. Escribió libros, dio conferencias por todo el mundo. Construyó un gran negocio con gran capacidad de recuperación en cada caída. Maduró, luchó, perseveró, rió, cantó, amó y jugó. Y por encima de todo recordó una cosa de gran significación para él. La cortina, mantener la cortina levantada a cualquier precio. Porque la cortina es la que mantuvo en el lado oscuro de la vida. Y es esta oscuridad la que no deja entrar la luz. Y es esta luz, estar abierto a lo que la vida te puede deparar, lo que permite aclarar cualquier tipo de obstáculos para llegar a saber que has alcanzado el verdadero propósito, estar abierto a las nuevas posibilidades, sin más, estar y sentirse despierto, estar dispuesto para lo que realmente está ocurriendo, para eliminar falsas esperanzas. Y solo por una razón, su vida estaba en una encrucijada, y esta es la razón fundamental. Sarah, no es tu negocio lo que tienes que temer perder, es algo mucho más importante en ti misma. Y es precisamente este el tema de tratar. ¿Cuáles son las verdades que tu cortina no te deja ver? ¿Qué impresiones te mantienes donde estás? ¿En el pasado? ¿En la oscuridad? ¿Bloqueada? ¿En los límites de tus creencias condicionadas por el mundo? ¿Lejos de la luz? ¿Del otro lado de la cortina? Hasta que no seas capaz de levantar la cortina, será hasta que no te convenzas de que tienes que quitarles la máscara en la cara del mundo, hasta que no vayas más allá de la zona de confort, no llegarás a saber lo que puedes haber perdido. ¿Eres tú, Sarah? La que debes estar atenta a lo que has de ser capaz de saber lo que se esconde al otro lado de la cortina. Lo sé, te lo garantizo. Porque el hombre del que te he hablado soy yo mismo. Cuando se levantó la cortina, aprendí algo importante, que no existe nadie más allí que uno mismo. Fin del capítulo 12. Bien, como podrán ver y escuchar, ha sido muy extenso esta parte de su vocación inicial. Bien, querido lector, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un pulgar arriba.
Nos vemos en el capítulo 13, la parte interesante, subjetivo estratégico. Bye bye.